decir acá que hay que tener mucho cuidado con los suelos finos, ¿no? Entonces hay que prestarle atención cuando estemos trabajando con suelos finos, porque aquí vamos a tener un efecto de consolidación, o más bien se va a producir una consolidación en función al tiempo, ¿no? Entonces, eso debe de quedar claro inicialmente. Y ahora, pues en ese mismo sentido, pues debemos hablar de lo que denominamos inicialmente las condiciones a corto plazo, ¿no? Esto es siempre relacionado pues con la situación final, o sea, me refiero a esto, jóvenes. Les había dicho, esta es la que consideramos una condición inicial, suponiendo que no existe ninguna estructura, y la condición final, pues es cuando ya nosotros aplicamos la estructura o generamos algún cambio en esa zona, ¿no? Entonces, esta condición final, entonces, podemos decir que va a estar separado o podemos separarlo en dos tipos de análisis. Un primer análisis que debe ser realizado en una condición denominado a corto plazo, ¿no? Entonces, aquí tenemos eh, esa primera condición, condición a corto plazo, y la otra condición que debería de ser analizada a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí, condición a corto plazo y largo plazo. Pero estamos hablando de esta situación final, ¿no? En la condición inicial, pues no vamos a tener ese inconveniente, solamente hacemos un cálculo del esfuerzo efectivo como hemos aprendido, pero aquí sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque vamos a ver esta condición y también esta otra, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora a qué hace referencia esa condición a corto plazo, que también se la conoce como una condición no drenada. Eso significa que en ese corto tiempo, pues el agua pues todavía no se mueve, no se transporta a zonas de menor presión, como lo dice, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, significa que se queda todavía justo por debajo de ese bulbo de presiones que se genera, ¿no? Y en esta condición, lo que vamos a tener es un incremento de presión de poros, ¿no? A eso se refiere con condición no drenada, ¿no? O condición a corto plazo. Tal vez deberíamos empezar a entender de esta manera, ¿no? Estas condiciones, dice, se presentan cuando en un suelo se produce un incremento de esfuerzos que provoca que el agua tienda a fluir hacia afuera o a una zona de menor presión, ¿no? Y este flujo de agua en los poros es obstaculizado debido a que el suelo es poco permeable. Ya hemos hablado de este concepto. Esto es característico de los suelos finos, principalmente, ¿no? Entonces los suelos finos son considerados como poco permeables, eh, como es el caso de las arcillas y de los libros. Bueno, sin embargo, ya esto principalmente en laboratorio, nosotros manejamos otro concepto adicional que se dice que también podemos
¿qué va a pasar con el esfuerzo efectivo? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? ¿Aumenta en qué? Cambia. Nuevamente, ¿no? La intuición me dice que aumenta, ¿no? Ayer les había dicho bajo ese término, ¿no? Obviamente la intuición me lleva a la conclusión de que si aumenta una carga, pues seguro que debería de aumentar, ¿no es cierto? Pero vámonos a la teoría. ¿Qué dice acá? No hay cambio de volumen. ¿Quién controla el cambio de volumen? A ver. El esfuerzo efectivo. Exacto. El esfuerzo efectivo es el que controla el cambio de los cambios de volumen. Y si aquí he dicho que no hay cambio de volumen, entonces el esfuerzo efectivo, ¿cómo debería de quedar? Cero. Igual que en la condición inicial, no cero, ¿no? Cero ya sabemos que es cuando se separan las partículas, ¿no? Pero va a quedar igual que en la condición inicial, por tanto, esto va a seguir siendo igual a P. Pues entonces, ¿qué pasa con este incremento que hemos aumentado? Ah, aquí viene ese detalle, dice entonces, miren lo que deberíamos de haber hecho. Este incremento de presión de poros que se genera aquí adentro, pues es igual al incremento de carga. Eso es lo que pasa, ese valor de delta P para nosotros. Este es importante. Sé que P es puede ser, es un esfuerzo, ¿no? Porque va a estar apoyado en una área. Si alguien quiere un poco mejorar esto, tal vez en nomenclatura, a nuestra nomenclatura que estamos utilizando, alguien podría decir entonces esto es igual a delta U entonces, o delta U es igual a delta sigma, porque P al final se va a convertir en un esfuerzo, ¿no? En delta sigma, entonces estaríamos hablando de la misma situación, ¿no? Entonces, no es que no se toma en cuenta el delta P, sino que el agua, este incremento de acá, pues es el que iguala y soporta toda esta carga. Se miren lo que pasa en los suelos arcillosos en una condición a corto plazo. El agua ayuda a soportar la carga, o más bien inclusive, deberíamos decirlo de otra manera, el agua, ¿no? Está ayudando a resistir la totalidad del peso del edificio en una condición a corto plazo. Por eso, jóvenes, por eso hay muchos casos y muchos problemas aquí en nuestro medio. Me ha tocado atender 2, 3 casos específicos, ¿ya? Y conozco muchos otros casos donde yo no he participado personalmente, pero conozco de problemas serios, problemas muy serios, ¿no? Inclusive que han llegado a procesos penales al final, ¿no? Entre el dueño de la vivienda o de la estructura y la empresa constructora, ¿no? Etcétera. Hay unos líos tremendos, porque obviamente al inicio, y este corto plazo, como les decía, puede tomar mucho tiempo, ¿no? O sea es considerado a partir desde la finalización de la construcción de la estructura, ¿no? Desde la finalización por un determinado tiempo adicional. Y ese determinado tiempo puede ser, no sé, un año en algún caso, dependiendo del tipo de material, dependiendo de la arcilla, ¿no? Puede ser un año, puede ser 2, puede ser 5 años, ¿no? Uno de los casos que he visto y les puedo comentar es que se ha dado después de 8 años, ¿no? Después de 8 años se ha tenido ese tipo de problemas.
Entonces, el detalle es que a veces uno piensa pues que los cambios se van a dar inmediatamente, pero, pero no. En los suelos arcillosos esto es un tanto diferente y hay que estar conscientes de aquello, ¿no? Entonces, a corto plazo, o denominado a corto plazo, pues no sufre ningún cambio el suelo o porque el esfuerzo efectivo no ha cambiado, se sigue manteniendo. Y a medida que pasa el tiempo, este incremento de presión de poros recién empieza a salir por acá, ¿no? Por estos orificios o trasladarse a otras zonas. Empieza a salir. Entonces, como el agua está saliendo, ya empieza a darse cambios volumétricos, ¿no? Sale el agua y todo el trabajo que estaba soportando este exceso de presión de poros lo va pasando pues a las partículas sólidas del suelo, recién, poco a poco, ¿no? E inclusive uno puede decir, esto es progresivo, sí, no es que de golpe pasan los 5 años y recién lo transmite, no. Esto es progresivo, ¿no? Pero a veces uno ni se percata de aquello, ¿no? Pero va a ir pasando aquello. Entonces le va pasando el trabajo ahora a la parte sólida del suelo y la parte sólida va a empezar a reacomodarse recién, ¿no? Y al reacomodarse, pues me va a generar recién un cambio de volumen. Podemos denominar a esta una condición a largo plazo. Ya les he dicho que esto puede ser relativo, a largo plazo, ¿no? A lo cual nosotros podemos denominar como un tiempo bastante grande, y por no decir grande, pues le vamos a decir un tiempo infinito, simplemente, ¿no? Donde lo que va a ocurrir es que, como he dicho, todo el agua va a salir hacia afuera, ¿no? Va a salir hacia afuera, y el incremento de presión de poros que se había generado debido a la aplicación de la carga, pues se va a hacer cero nuevamente. Va a ser cero. Aquí también en la condición inicial el incremento de presión de poros era cero, ¿no? Lo habíamos anotado, no había nada, ningún incremento. El peso propio no genera ningún incremento de presión de poros. Entonces ahí vuelve a esa condición, pero para llegar a esta condición ha tenido que ocurrir un cambio, y ese cambio está relacionado con el volumen, y si vemos el esquema, pues miren que el émbolo ahora ya no está ahí arriba, sino que está ahí abajo, y la configuración de mi resorte también ha cambiado, ¿no? Se ha deformado, en otras palabras. Entonces, bien, bajo esta consideración, pues nuevamente, siguiendo el mismo orden, vamos a decir que el cambio de volumen, ¿no? El cambio de volumen ahora no es cero. Estamos viendo que sí se ha dado un cambio. El agua ha salido hacia afuera, ¿no? Ha salido hacia afuera, y podemos decir que ahora este cambio de volumen va a ser mayor a cero. ¿Qué pasa con la presión de poros? O el incremento, más bien, no la presión de poros, el incremento en la presión de poros, este delta U, bueno, ya lo hemos dicho, vuelve a ser cero. ¿Y qué pasa con el esfuerzo efectivo entonces? Seguro que esto ya es más claro para todos. ¿Qué pasa? Hay cambio, va a crecer el esfuerzo efectivo. Ahora sí, aquí va a crecer el esfuerzo efectivo. Por tanto, vamos a decir que ese esfuerzo efectivo va a ser igual, el peso propio del suelo va a continuar ahí, ¿no? Pero a esto ahora sí se va a añadir el incremento de, en este caso, de carga, delta P, ¿no? O delta sigma si quieren, no sé cómo esta nomenclatura, lo mismo. Entonces, después de mucho tiempo, recién sufren las partículas en estos tipos de materiales y se dan recién
después de mucho tiempo, las deformaciones. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esta situación en el análisis geotécnico y prever en el diseño de las fundaciones, pues, este efecto, ¿no? Que por cierto, les digo esto como comentario, eh, he visto muy poco, digamos, este tipo de análisis en muy pocos estudios, la verdad, ¿no? Y por eso que es muy habitual encontrarse con inconvenientes en las estructuras, pues después de mucho tiempo. Es muy habitual. Y empiezan a preguntarse por qué, qué ha ocurrido, todo estaba muy bien, eh, ya hace muchos años que he construido y esto estaba muy bien y ahora por qué está pasando, no entiendo, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Etcétera. Empiezan a buscar recién respuestas, ¿no? Y en realidad la respuesta es esta, que los suelos arcillosos pues tienen ese componente. Uno hace las verificaciones y se encuentra que el suelo que está por debajo pues es un suelo arcilloso. Ay, dice, muy bien, lo que ha ocurrido es esto. Trata de explicarle al cliente esto, pero el cliente obviamente no te va a entender, ¿no? Porque no entiende o no entiende de estas cosas técnicas, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de darle ya soluciones a largo plazo, ¿no? Entonces, que ya es otro tema. Pero eso va a pasar. ¿Y en qué me influye esto? Para mi cálculo. Muy bien, ¿por qué he tocado esto de cambio de esfuerzos efectivos? ¿Por qué hemos hablado de este concepto que se va a producir un cambio de volúmenes a largo plazo y no así en corto plazo? En corto plazo más bien el incremento se genera un incremento de presión de poros, etcétera. ¿Por qué? Porque esta situación, jóvenes, debo tomar en cuenta, y lo voy a poner así, ¿ya? Tomar en cuenta debo tomar en cuenta cuando esté haciendo mi cálculo de esfuerzos efectivos, ¿ya? Debo tomar en cuenta esta situación cuando esté haciendo el cálculo de esfuerzos efectivos. Aquí viene una primera variación, por así decirlo, ¿no? Una primera variación en comparación con todo lo que hemos visto ya hace un momento, ¿no? O más bien en las clases anteriores, en los cálculos de esfuerzo efectivos en condiciones hidrostáticas con flujo ascendente, descendente, etcétera. En todo eso, pues no habíamos visto todavía esta situación de corto y largo plazo, por ejemplo, ¿no? No habíamos tocado. Pues ahora que ya conocemos los conceptos, pues digo, muy bien, esta condición a corto plazo, pues debo tener mucho cuidado cuando estoy trabajando con suelos arcillosos y si eso ocurre en corto plazo, el esfuerzo, perdón, la presión de poros en condiciones finales, debo calcularla con esta ecuación. Aquí que la estoy poniendo, no sé, la puedo poner, ok, la voy a remarcar, si quieren con otro color adicional, ¿no? Entonces, o mejor la voy a resaltar a ver si logramos hacer aquello, pero un color, no sé, voy a utilizar un amarillo a ver si funciona. Sí, funciona, ¿no? Ahí está, bien resaltado. Quiero que eso quede claro. Cuando estoy trabajando con suelos arcillosos, debo hacer un análisis a corto plazo, primero, pero para calcular la presión de poros en esa condición final, pues debo utilizar esta ecuación. Me olvido por un momento de la teoría que he aprendido hasta ahora, ¿no es cierto? Que la presión de poros es igual al peso unitario del agua por la altura piezométrica. Me olvido. Digo, ajá, en este momento debo
utilizar esta ecuación. Bueno, y esto es simple, ¿no? Uno agarra y dice, excelente, aquí vamos a ver, por ejemplo, que delta U es igual a ¿qué? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo puedo reescribir esta ecuación? Delta U sería igual a ¿qué, jóvenes? ¿Me están siguiendo o siguen durmiendo? ¿No sería presión de poros final menos inicial? Exactamente, ¿no? Yo sé que todos ya conocemos esta función delta, ¿no? Entonces es lo mismo que decir la presión de poros final menos la presión de poros inicial, vamos a decir, va a ser igual. Si quieren la dejo como delta P o como delta sigma, o también puedo poner en el mismo sentido, ¿no? Al final va a ser lo mismo, puedo poner como el esfuerzo, en este caso, esfuerzo total, no estoy hablando de efectivo todavía, el esfuerzo total en condiciones finales, menos el esfuerzo total en condición inicial. O sea, puedo reescribir de esa manera y por tanto la presión de poros final, por ejemplo, ¿no? Me va a salir igual a todo esto, esfuerzo total final menos el esfuerzo total inicial más, mire, la presión de poros inicial se va a convertir en esa ecuación, ¿no? Entonces, eso debo tomar en cuenta. Entonces tengo ahí esa ecuación. O sea, es la misma ecuación si quieren, a ver, no sé si va a funcionar, no, si funciona, pero creo que debería tomar otro color, pero la idea es que quede resaltada. Muy bien. Entonces, miren cómo queda eso, ¿no? Entonces, en corto plazo, suelos arcillosos, debo utilizar esta ecuación. Me estoy yendo con mucha calma en este punto, ¿no? Estoy tomándome el tiempo necesario, pero con la idea de que ustedes puedan entender correctamente este concepto. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Y qué va a pasar a largo plazo? Bueno, a largo plazo, delta U se hace igual a 0, por tanto esto va a ser igual a 0. Eso significa que para calcular la presión de poros en condición final aquí, pues yo voy a trabajar de igual manera con las ecuaciones anteriores, o sea, simplemente gama del agua por altura piezométrica. Esa es la principal diferencia en el cálculo de esfuerzos efectivos a corto plazo y largo plazo. Después todo es igual, como lo hemos visto. No hay mayor cambio. Jóvenes, les consulto. ¿Ha quedado claro este concepto? Entonces, bien, eso en los suelos arcillosos. Así de simple. Ahora se preguntarán, ¿y qué pasa en los suelos arenosos, gravosos, etcétera? O los suelos granulares. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será distinto? ¿Será igual? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, los tres modelos nuevamente, el modelo mecánico. Este modelo pues va a ser exactamente el mismo que hemos visto hace un momento. Condición inicial, ¿ya? Y esto iría un poco más rápido. Bueno, condición inicial, tiempo igual a 0. Luego vamos a tener la condición a corto plazo, ¿no? Corto plazo,
que le hemos denominado tiempo igual a 1, justo después de que se concluya con la construcción de la estructura, y largo plazo. ¿No? La condición a largo plazo, donde tenemos que el tiempo es igual a infinito, ¿no? Entonces, las tres mismas condiciones. Y en esta situación, nuevamente voy a reescribir acá. Ya sé qué significa, qué simboliza el resorte, el émbolo, etcétera. Lo único que aquí diferenciamos es que estos orificios van a ser mucho más grandes y lo que representan que la permeabilidad es alta para estos tipos de materiales. Nada más. Pero en esta condición inicial, ya hemos dicho, pues el cambio de volumen, ¿no? El cambio de volumen va a ser igual a cero, no hay cambio de volumen. El incremento en la presión de poros, nuevamente, es igual a cero, está en equilibrio en este momento, y por tanto el esfuerzo efectivo, en este caso, solamente está asociado al peso propio, por tanto, P, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay mucho que decir, la condición inicial es exactamente la misma. ¿Qué pasa con una condición a corto plazo? Debido a que la permeabilidad es alta, cuando se aplica una carga adicional, como este caso, delta P, pues lo que va a ocurrir es que el agua va a salir rápidamente por los orificios o por los vacíos del suelo y no va a permitir, por ejemplo, que se genere, voy a cambiar de color, ya no se ve bien el amarillo en el blanco, o sobre el blanco al menos, ¿no? Que la presión de poros acá, o el incremento de presión de poros, sea cero. En condiciones a corto plazo, pues va a ser cero. El agua ha salido rápidamente y miren que aquí no se ha generado tampoco ningún cambio. Seguimos en la misma condición. No hay ningún cambio. Entonces, vamos a decir nuevamente bajo la misma idea, digamos, de que el cambio de volumen aquí. ¿Qué ha ocurrido acá con el cambio de volumen, joven? Saben ustedes que ya están, ya hemos visto, ya hemos hablado de esto. ¿Cuánto va a ser? ¿Va a ser cero o va a ser mayor a cero? ¿Cero o mayor a cero? Mayor a cero. Exacto. Mayor a cero, tienen que rápido, jóvenes, ¿no? Mayor a cero. Claro que sí, porque estoy viendo ya que el émbolo ha venido hasta acá y ha sufrido un cambio del resorte, etcétera. Por tanto, esto es mayor a cero. El incremento de presión de poros, en este caso, es cero, ¿no? Es cero. Y por tanto, el esfuerzo efectivo, en este caso, ya va a considerar a la carga inmediatamente. O sea, aquí vamos a tener P más delta P, ¿no? Entonces ya se produce el cambio acá casi inmediatamente después de haber concluido con la construcción de la estructura en suelos arenosos o suelos permeables a corto plazo. A largo plazo, ¿qué creen que va a ocurrir? Pues nada, ¿no? El incremento de presión de poros sigue cero, el agua ya salió, la carga sigue igual, ¿no? Sigue aplicada ahí. Por tanto, en este caso el análisis correspondería a indicar que el cambio de volumen, de hecho, ya se ha dado, sigue siendo cero, el incremento en la presión de poros es cero y el esfuerzo efectivo pues sigue siendo igual, no va a cambiar ya. Si no hemos modificado más nada, pues esto se mantiene ya constante desde una condición a corto plazo. Y nuevamente alguien se pregunta, ¿y cómo me afecta este análisis entonces en el cálculo del esfuerzo efectivo? Pues no me afecta en nada, ¿no? Aquí la presión de poros se va a calcular como hemos aprendido,
presión de poros final va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica simplemente. En esta otra condición lo propio, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Muy bien. Vamos adelante entonces. Vamos a hablar de los tipos de carga que podemos considerar en el cálculo, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema de ejemplo, pero seguro que el ejemplo lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver el tipo de cargas más acá y con esto nos vamos a descansar todo el fin de semana hasta la siguiente semana que ya vamos a ver el ejemplo y con el ejemplo concluimos este capítulo, así de simple. Ya vamos a pasar al penúltimo capítulo, ¿no? Resistencia al corte. Bien jóvenes, cuando hablamos de tipo de cargas, pues debemos hablar de dos tipos de cargas principalmente, ¿ya? O que las denominamos las cargas infinitas, ¿no? Y las cargas denominadas finitas. ¿A qué hace referencia esto? Voy a poner un esquema inicialmente por acá, ¿no? Voy a suponer que tengo un perfil de suelo de esa manera, ¿no? Un perfil de suelo ahí, ¿ya? Y voy a tener aquí el mismo perfil, voy a suponer que estoy por acá con el mismo perfil de suelo, ¿ya? Con la diferencia de que ahora, además vamos a suponer que es que tenga dos estratos, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos dos estratos para un poquito ver esa variación igual, aquí vamos a tener la misma variación de dos estratos, etcétera, de esa manera. Ahora vamos a suponer que nosotros le aplicamos ya en esta primera condición una carga infinita. Ya aquí vamos a poner carga infinita. Y aquí vamos a suponer que aplicamos una carga finita. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa hablar de una condición de carga finita? O perdón, infinita. Significa que aplicamos una carga en una longitud lo suficientemente larga. ¿Ya? Vamos a decir una longitud muy, muy larga, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de las cimentaciones corridas, las cimentaciones que se prolongan en una gran longitud, ¿no? Entonces, eso significa hablar de una condición infinita, de carga infinita. Y cuando hablamos de una carga finita, se supone que estamos hablando que vamos a aplicar, por ejemplo, en un área establecido, pequeña área conocida, por ejemplo, ¿no? Puede ser las dimensiones de mi zapata simplemente de 2 por 2 o 3 por 3, etcétera. 4 por 4, 5 por 5, etcétera. O un diámetro, tal vez un tanque de un diámetro de 3 metros de radio, ¿no? Etcétera. Entonces, a esto la denominamos carga finita, cuando la carga está aplicada en un área conocida. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que este tiene un ancho igual a B, y bueno, aquí el ancho, por ejemplo, no va a poder ser medido porque es muy largo, por tanto no la consideramos. Entonces, en este punto uno tiene que preguntarse, digo, ¿y de qué me sirve entonces conocer
estos dos tipos de cargas, la carga infinita y la carga finita? La respuesta es bastante simple. Esto me va a afectar en el cálculo del esfuerzo total. Ahí me afecta. Si bien no lo he dicho hace un momento, o hasta hace un momento más bien, ¿ya? Esto me va a afectar, el, el tipo de carga, perdón, el tipo de carga me va a afectar cuando yo haga el cálculo del esfuerzo total, ¿ya? A ver, voy a borrar esto de acá y voy a tener nuevamente aquí, por ejemplo, la profundidad Z y ahí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, supongo, ¿no? Si yo supongo que he aplicado una cierta carga que puede estar representada por Q, ¿no? Una carga distribuida representada por Q. Lo mismo acá, ¿no? Representada por Q. Entonces, digo, bueno, ya les he adelantado, esto afecta pues en el cálculo del esfuerzo total. Entonces, muy bien, ¿cómo entonces esto me afecta? Pues me afecta de la siguiente manera. Eh, ¿Ya? Cuando tengo carga infinita, se dice, ¿ya? O decimos, asumimos, si quieren, que la influencia de esta carga infinita va a ser constante a lo largo de la... Bueno, ahí no me ha salido recto, quiero hacer una recta. Me parece que hay un incremento. La idea es que quiero hacer una recta, ¿no? Que en este caso, ya, ahí. Que significa que esta carga infinita, pues se va a prolongar de manera constante a lo largo de toda la profundidad y en cualquier punto. ¿Ya? O sea, la magnitud del incremento de la carga en cualquier punto siempre va a ser constante. Q va a ser constante. O sea, la influencia de esta carga en función a la profundidad va a ser constante. ¿Qué pasa con las cargas finitas? Aquí viene la relación pues directa con ese concepto que habíamos visto de bulbo de presiones o bulbo de presión. Bueno, cuando me empieza a fallar el lapicillo acá es un problema. El bulbo de presiones. ¿Qué habíamos dicho en el bulbo en el concepto de bulbo de presiones? A ver quién recuerda. Nadie recuerda. Todos se van a tirar entonces, así como generalmente dicen. ¿No? No están entendiendo, no están captando los conceptos, pues ahí es donde empiezan a morir. ¿Qué dice el concepto de bulbo de presiones? Que dependiendo a la carga va a ser la distancia de la carga. Solo sé que va a ser multiplicado por 2 la carga. A La lo que me carga. refiero.
La carga o que no es la carga, ¿Qué es? es la base, ¿no? Ah, eso. La base de la fundación, la base Sí, P. sí. Claro que sí. Habíamos dicho, voy a suponer, no sé cuán bien me salga, pero voy a suponer que ahí está mi bulbo de presiones para este caso, ¿no? Ahí está, estoy suponiendo eso. Ese es mi bulbo de presiones. Yo he dicho en el concepto de bulbo de presiones que esto se da porque la carga está actuando o afecta a toda esta zona. La carga que he aplicado acá afecta a esta zona. ¿No es cierto? Eso he dicho. Entonces, vamos a manejar el mismo concepto acá. Vamos a decir, si la carga es finita, entonces va a actuar o va a influir, si quiere, ¿no? Hasta esta profundidad, que por cierto es lo que ha dicho su compañera, dos veces no la carga, sino dos veces la base de la fundación. Esa es la profundidad hasta donde va a influir. Pero algo más hemos dicho. En este límite, a esta distancia, ¿cuánto, cuánto de la carga influye en porcentaje? 10%. Correcto. 10% de la carga llega a esta profundidad. Entonces debo hacer que eso se cumpla en esta condición de cargas eh, finitas. Eso significa que a este nivel donde estoy apoyando la carga, seguramente el 100% de la carga va a afectar. O sea, aquí vamos a tener el Q completo, ¿no? Y en este punto voy a tener seguramente solamente un 10% de Q, un 10% de Q, y la distribución o la influencia o la influencia, está correcto, de esta carga, pues va a venir de manera, vamos a suponer, lineal, de esa manera, y esa va a ser la influencia de la carga. Entonces, eso debo tener en cuenta en este punto, en este momento. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia en el tipo de carga infinita y la carga finita. Bueno, entonces cuando yo haga mi cálculo, yo lo voy a hacer ya un tanto rápido, del esfuerzo total acá, esto va a ser simple, ¿no? Entonces voy a decir, muy bien, en este nivel el esfuerzo total va a ser igual ¿a cuánto? Va a ser pues, igual a Q, ¿no? Entonces voy a venir de aquí, ya va a empezar de esa manera, va a ser igual a Q, y a este nivel, por ejemplo, se va a generar un incremento, ¿no? Y ese incremento va a ser igual a Q, porque es constante la carga Q. Perdón, no es prima aquí, cuidado que genere confusiones, eso igual. Se me ha venido un prima por ahí. Va a ser igual a Q más, seguramente, pues el gamma sub I, en este caso gamma 1 por H1, que es el espesor, ¿no? Y a esta otra profundidad, pues miren lo que va a ser. Va a ser todo esto lo mismo, ¿no? Va a ser igual a Q, voy a anotarlo por acá, y más gamma 1, vamos a llamarlo así, mejor no sub I, sino gamma 1 por H1 más gamma 2, que correspondería al segundo estrato, por H2, ¿no? Entendiendo que aquí para que los que no estén todavía tan familiarizados con esto, ese es H2, esto es H1, ¿no? Y aquí hay un peso unitario 1, aquí hay un peso unitario 2, por cierto, ¿no? Entonces,
a esas referencias. Y calculamos así, de simple, el esfuerzo total. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, espero que me dé el espacio. Bueno, ahí voy a hacer lo más pequeño posible. ¿Qué pasa para el cálculo del esfuerzo total? ¿No? ¿Qué va a pasar? Bueno, en este punto, nuevamente, donde está aplicándose la carga, pues va a afectar el 100% de la carga, hemos dicho. Entonces, aquí va a ser igual a Q, seguramente, ¿no? Bueno, lo voy a poner más pequeño, ya no está, si no el espacio no me va a dar. Bueno, se me ha borrado todo. Ahí ya, ese va a ser Q, la distribución. Y miren que a este nivel, por ejemplo, va a haber un incremento, seguro que sí, va a haber un incremento, pero ya no va a ser como esto, sino va a ser igual a un cierto valor de Q, no sé qué porcentaje de Q, que debo determinar entonces aquí, esto debo determinar previamente, cuál es el porcentaje de afectación de la carga Q en este punto, ¿no? Y entonces vamos a poner algún porcentaje sub I, por ejemplo, a un porcentaje de la carga de Q sub I, de la carga, no sé cuánto, más, ahora sí, lo mismo, con la misma idea, peso unitario 1 por H1. Pero ya no va a ser el total de la carga, como en este caso, sino el que le corresponde. Y si quiero calcular a este nivel, lo propio, ¿no? Aquí, ahora sí tengo que decir, aquí va a ser el 10% de Q, ¿no? Porque eso es de esa manera, más todo este valor que era gamma 1, más, por ejemplo, perdón, por H1, y a esto debo sumarle más, por ejemplo, una profundidad aquí Z1, que la vamos a denominar, ya que no sé cuánto es, entonces, pero solo para ejemplificar, gamma 2 por Z1, ¿no? Que es esta distancia. Y así voy a calcular de esa manera. Y a este punto, pues miren que en este punto la influencia de la carga ya no llega. Por tanto, seguro que vamos a tomar en cuenta solamente el peso del material. Entonces vamos a decir, en este punto es gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 simplemente. Y listo, pare de contar. Entonces ahí afecta ese el tipo de carga. Así afecta. Entonces hay que tener en cuenta estos cálculos cuando estemos trabajando con cargas infinitas o con cargas finitas. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Con esto damos por concluido este capítulo. Solo nos falta ver el tema de hacer un ejemplo más conmigo y listo, ¿no? Voy a pedirle a Jairo que seguramente les refuerce más en este sentido. Ninguna pregunta, pues entonces quedamos acá. Nos vemos el día miércoles. Listo, que tengan muy buenos días. Hasta el miércoles, Sige, buen día.